un gusto y gracias por participar en las actividades del IPA. El año pasado participé activamente sentado ahí y escuchando, prestaba atención y fue muy interesante. Gracias, Dolores, por recibirnos, Adri y Gaby, por la oportunidad. Y bueno, lo primero que tengo que decir es que la gente que representa a Sofía no nos puede acompañar, pero armó un video para compartir los resultados de una encuesta en que varios de nosotros participamos durante el año pasado. Son creo que 19 empresas del clúster IPA. La idea de esa encuesta era entender dónde estábamos en ese momento con inteligencia artificial, cómo lo estamos usando y cuáles son las oportunidades que tienen las empresas para buscar esas eficiencias del cual es el eje de estas jornadas, ¿no? Cómo logramos mayores eficiencias en nuestros negocios. Entonces, sin demorarnos mucho, así después le damos tiempo a los chicos que tienen muy buenos casos, vamos a pasar a ver un video donde se resume esos resultados. En solo 3 años, más de 1.700 millones de personas comenzaron a utilizar inteligencia artificial. Pero en industrias complejas, el verdadero desafío ya no es acceder a la tecnología. El desafío es convertirla en capacidad organizacional. A finales de 2025, el Instituto Petroquímico Argentino impulsó el desarrollo de un diagnóstico sectorial sobre la adopción de inteligencia artificial en sus empresas socias e invitadas. El objetivo fue conocer el estado actual del uso de inteligencia artificial, los impactos esperados en el negocio y las condiciones organizacionales necesarias para su desarrollo progresivo. El estudio, llevado a cabo por la consultora Sofía, abarcó a 19 empresas a las que se denominaron en conjunto Clúster IPA. Para su desarrollo se consultó a 3 perfiles de la alta dirección con respuestas del 85% de los directores generales, 93% de los líderes de IT convocados y 70% de los responsables de recursos humanos consultados. Se elaboraron formularios diferenciados para cada perfil directivo, incorporando también un conjunto de preguntas comunes con el objetivo de obtener información desde múltiples perspectivas. Los resultados muestran que la inteligencia artificial ya forma parte del trabajo cotidiano en el clúster IPA. Más del 45% de los referentes consultados declara un uso frecuente o avanzado de herramientas de inteligencia artificial. Y al consultar a nivel corporativo, más del 79% señala la existencia de proyectos implementados o pilotos en marcha. En la mayoría de los casos, la inteligencia artificial ya forma parte de la agenda corporativa. Sin embargo, el desafío ya no parece estar únicamente en la tecnología. Las principales tensiones o barreras se vinculan con la gobernanza, las capacidades internas, la seguridad de la información y la cultura organizacional. En lo que refiere a gobernanza, hoy la mayoría de las organizaciones concentra la gestión de inteligencia artificial en las áreas de IT, mientras que los modelos transversales de coordinación, como los centros de excelencia, aún son limitados. Por otra parte, más del 62% aún no cuenta con políticas consolidadas o plenamente implementadas en lo que refiere al uso de inteligencia artificial. La inteligencia artificial genera expectativas claras de impacto, pero también introduce nuevos desafíos vinculados con la seguridad, la confidencialidad de la información y el uso no controlado de herramientas, lo que emerge como una de las principales preocupaciones estratégicas dentro del clúster IPA. Actualmente, el mayor uso de inteligencia artificial se concentra en tareas de oficina, abarcando el 86% de los casos. Sin embargo, ya se registran casos concretos en mantenimiento predictivo, procesos industriales y operaciones logísticas. El ecosistema tecnológico muestra una fuerte convergencia hacia un conjunto acotado de herramientas. Microsoft Copilot aparece como la principal plataforma utilizada dentro del clúster IPA, seguida por ChatGPT y en menor medida por soluciones de Google. Esta convergencia genera una base común para escalar capacidades, capacitación y adopción organizacional. Desde la mirada de recursos humanos, la inteligencia artificial no aparece como una tecnología de sustitución masiva, sino que aparece más bien como una tecnología de transformación. Los principales desafíos se vinculan con el desarrollo de capacidades, el entrenamiento y la evolución de los roles. Pese a la alta expectativa de transformación,
En el 73% de los casos, la capacitación en inteligencia artificial se concentra principalmente en áreas o perfiles técnicos, mientras que los programas transversales siguen siendo poco frecuentes. La necesidad de formar personas emerge como una de las condiciones centrales para ampliar y profundizar la adopción de inteligencia artificial en las organizaciones. Como parte de este camino, durante mayo de este año, el IPA, junto con Sofía y Plapiki, llevó adelante la primera edición del curso IA para la industria, dando inicio a una agenda de formación orientada a acompañar la transformación del sector. Estos son algunos de los resultados obtenidos en este diagnóstico y ofrecen una fotografía del presente, pero sobre todo permiten visualizar las oportunidades que tiene por delante el sector. Fortalecer capacidades, consolidar marcos de gobernanza y promover espacios de aprendizaje compartido serán factores clave para transformar el potencial de la inteligencia artificial en resultados concretos. Porque el futuro no dependerá de quién adopte primero la IA, dependerá de quién logre integrarla de manera efectiva en sus procesos, en sus decisiones y en su cultura organizacional. Y ese futuro ya comenzó. Bueno, ¿qué les pareció el resultado? Compartan con la manito. ¿Todos usan inteligencia artificial hoy? A ver, sí, o sea que ese porcentaje ya se quedó corto. Y lo usan en dos ambientes, ¿no? Tenemos como, en muchas empresas todavía tenemos como una separación entre lo que son las redes de control y las redes corporativas. Es más fácil en la red corporativa, es como que hay un tema, algunos dicen que es incorrecto llamarla inteligencia artificial, que sería más una inteligencia hermana que nos ayuda o nos potencia, nos extiende las capacidades. Entonces, hoy las organizaciones, como decía el video de recién, busca potenciar nuestras capacidades para poder hacer más los mismos que estamos en la organización y adecuarnos a los próximos desafíos que vimos esta mañana, que tenemos varias oportunidades. Yo estaba muy entusiasmado, sentado por allá escuchando y digo, bueno, si no se dan cuenta y me dejan seguir trabajando en la compañía, tengo un montón de cosas para hacer, ¿no? El tema es que ya se van dando cuenta que mucho no soy de utilidad, pero no importa. En ese sentido, lo que tenemos que lograr, ¿dónde tenemos mayor impacto? En los procesos productivos. O sea, pero tenemos más miedo ahí. Es como nosotros tenemos procesos que tienen riesgos, tenemos energía, tenemos productos químicos. Entonces, es como que es impensado que un agente tome una decisión por nosotros sin supervisión. Pero bueno, estamos empezando a recorrer ese camino y la invitación es presentarles casos para incentivar. Vieron que dijo la gente de Sofía, desarrollémonos en forma colaborativa. Bueno, un poco este espacio de parte del IPA busca como darnos disparadores, ideas, ejemplos de qué hicieron algunas empresas del grupo y de eso se trata este panel. Ahora vamos a escuchar a Roberto, te cambié el nombre brevemente, a Roberto de Emerson, que nos va a contar un marco para nivelar. Quien sabe, todos son expertos o no, yo me incluyo en la parte de que no, así que nos va a ayudar a nivelar y después van a venir Ignacio y Brian de Unipar y de Pampa a contarnos dónde lo han aplicado en procesos productivos. Entonces, entre el marco y eso, esperamos que a ustedes les genere como muchas inquietudes para que luego los ataquen a preguntas y no los dejen comer en el break de mediodía. Robert. Ok, muchas gracias. Bueno, yo trabajo en Emerson y como proveedor de productos y servicios que me uní a este panel también para darles una visión de lo disponible, ¿sí? Ya no es una promesa, hace mucho tiempo que no lo es. E inclusive van a ver algunos productos que voy a estar mencionando que antes ni siquiera los llamábamos inteligencia artificial, sino que eran productos que se usaban en la industria y hoy forman parte también de lo que llamamos inteligencia artificial. Tendría que usar esto para pasar. Ok. Una de las grandes promesas que hay en este momento en todas las industrias y más que nada en las petroquímicas es lo que se llama la operación autónoma. Sí, la operación autónoma lo que busca, sí, la promesa de la operación autónoma es que la planta de alguna forma se maneje en forma autónoma y que los operadores solamente estén para accionar en situaciones anómalas, ¿sí? Cuando hay algo que se sale de lo normal. Pero la promesa es esa, no necesito que el operador esté cambiando un valor o que esté viendo una alarma o que esté accionando
abrir algo, parar algo, lo que sea, sino que eso sea parte de la operación normal y que cuando algo se va de lo normal, ahí sí tenga que intervenir el humano. Para eso, para lograr lo que se denomina las operaciones autónomas, hay un montón de pasos en el medio y acá es donde entra a jugar la inteligencia artificial. Sí, para poder lograr ese objetivo es donde necesitamos muchas de las herramientas de la inteligencia artificial. En el camino hay pasos intermedios como operaciones remotas. Estamos muy acostumbrados, toda la industria, en todo el mundo, a tener operaciones locales, sin personas en el sitio directamente. Y hoy en día inclusive el expertise o la cantidad de gente disponible cada vez es menor, entonces se concentra ese conocimiento en lugares, en hubs o en lugares especializados. Entonces esa experiencia necesita de estas condiciones remotas para poder acceder cuando hay alguna situación muy anormal. Entonces, para poder llegar a una planta autónoma, uno de los estadios que hay es la operación remota. Pero antes de poder ver todos los detalles, me gustaría que hagan una autoevaluación, ¿sí? Esto de que yo quiero ser una planta autónoma requiere un montón de cosas. Y estas cosas las podemos de alguna forma clasificar en distintos estadios. La gran mayoría de la gente probablemente cuando mira esto se encuentra entre 2 y 3. ¿Sí? Muy poca gente está en 4 y nadie en 5 y 6. ¿Sí? Entonces, la inteligencia artificial nos ayuda a llegar eventualmente al punto 6. ¿Sí? Entonces, fíjense, hagan su propia autoevaluación de qué tan bien o qué tan mal están posicionados e inclusive cómo es el camino. ¿Sí? Fíjense que el camino es integrar, ¿sí? Dejar de ser silos separados, ya no más producción por un lado, facturación por otro, mantenimiento por otro. ¿Sí? Está todo integrado en la visión que se ve a futuro. Bueno, para llegar a la planta autónoma, como le dije, hay varias etapas, ¿sí? Y donde muchas de ellas ya las tenemos, ¿sí? Estas son las tecnologías básicas de cualquier planta de ustedes, que en general casi todos tienen estas tecnologías. Pero también aparecen tecnologías un poco más avanzadas, ¿sí? Que muchos también deben tener. Pero para llegar eventualmente a lo que llamamos operaciones autónomas, aparecen tecnologías muy avanzadas y acá es donde aparece la inteligencia artificial. Sí, acá van a ver algunos ejemplos como Machine Learning, sistema de sistemas, un concepto que es bastante nuevo, ¿sí? Gemelos digitales en línea, un montón de tecnologías que usan la inteligencia artificial. Y esto estoy hablando de operaciones solamente, pero se empieza a integrar también con mantenimiento. Desde el punto de vista de mantenimiento, hay muchos ejemplos ya funcionando, algunos de ellos los van a mostrar acá mis compañeros de panel, sobre identificar patrones, usar patrones para predecir fallas, para predecir calidad. Inclusive hay situaciones en las que hoy ya es posible, mediante un gemelo digital en línea, predecir se detuvo un equipo, hay una falla de calidad o lo que sea, correr un modelo rápidamente en línea antes que el proceso ejecute todo y predecir lo que puede pasar y introducir cambios en el proceso para compensar. Eso ya es posible de hacer hoy en día. Bien, entonces, el camino, como se ve, es pasar un poco de lo que los operadores hoy hacen en sitio, a todo nivel, que es de lo que se denomina baja complejidad, y pasar a un operador que ya no necesite hacer todas estas tareas de lo que se llama acá bajo valor, baja complejidad, y que pueda hacer análisis de información. Ya han escuchado seguramente en el pasado mucho esto de ¿qué hago con todos los datos? ¿Sí? Tengo un montón de datos, colecciono un montón de datos, ¿para qué lo hago? Bueno, la inteligencia artificial está trabajando también en esto, ok, de todos los datos, ¿para qué me sirve? Machine Learning es una de esas características, ¿sí? Uno puede predecir tanto cómo va a fallar algo o cómo va a ser la calidad de ese algo. O puede identificar también con ese tipo de soluciones qué tipo de ahorros podría tener. Pero no solamente para el operador o para la producción, es donde la inteligencia artificial está trabajando hoy en día. La inteligencia artificial también está en distintos aspectos de las plantas. Entonces, ya hay
ejemplos de generadores de lógicas de control automatizados. Mediante inteligencia artificial, uno le provee la información y termina haciendo la lógica. Es al estilo de, todos seguramente usan ChatGPT. Le proveemos información, esa información le damos algunas pautas como armame mi lógica, considerando esto, aquello, lo otro, le damos la lista de señales que tengo, y con todo eso me arma la lógica directamente. Ya no hay alguien, un ingeniero, diseñando a mano toda esa lógica. O sea, ya hay ejemplos y productos que hacen esas cosas. Lo mismo pasa con las pantallas, con las gráficas. Seguramente alguno ya hizo alguna prueba de hacer una presentación con la inteligencia artificial. Lo mismo podemos hacer con las pantallas de operación. Le damos un PNID, le damos algunos criterios de cómo la queremos hacer y nos la dibuja directamente. Sí, son soluciones que ya están. No estamos hablando de 2, 3 años. Ya se puede usar ese tipo de soluciones. Lo mismo está empezando a pasar que los sistemas que controlan las plantas empiezan a tener machine learning embebido. ¿Qué significa? Que predicen la calidad o predicen las fallas. Y entonces pueden hacer lógicas para poder anticiparse o compensar. Entonces ya hay lo que se denomina lógica de machine learning embebida dentro de lo que está corriendo dentro de las plantas. La otra cosa también súper interesante que está, ya hay muchos ejemplos, son lo que llamamos visión por computadoras. Durante muchos años tuvimos cámaras para ver cómo funcionaba el proceso, básicamente. Bueno, esas cámaras ahora se han vuelto sensores realmente. ¿Sí? Hacen una evaluación no solamente visual, sino termográfica, juntan toda la información y se transforma mediante inteligencia artificial a esa visión en un sensor directamente. Entonces podemos medir cosas mediante este tipo de soluciones que antes eran imposibles directamente. Todo esto también tiene que ver hasta ahora con, fíjense que les mostré ejemplos de ingeniería, ejemplos de calidad, ejemplos de mantenimiento, y ahora quiero hablarle de otros 2 ejemplos que son asistencia al operador. ¿Sí? Hablé de que eventualmente uno busca tener una planta autónoma, ¿sí? Que el operador solamente haga situaciones anormales, pero también hoy en día, y como paso intermedio, aparecen las asistencias al operador. Y todos usamos ChatGPT, aunque sea para jugar, pero ya está disponible una tecnología similar al ChatGPT para los operadores. ¿Sí? Entonces un operador puede preguntarle al asistente, ¿cómo hago para detener mi proceso? ¿Qué pasa si esta bomba se detiene? ¿Qué significa que tenga esta alarma? ¿Sí? Al mismo tiempo, igual a como le preguntamos a ChatGPT, ¿cómo hago para arreglar el horno? ¿O cómo hago para cambiar una lamparita? Lo mismo le puede el operador preguntar hoy a la inteligencia artificial cosas del proceso. Lo interesante, y tiene que ver un poco con lo que vieron en el video, es que las plantas no pueden estar conectadas eventualmente a la red. Hay un tema de seguridad. Entonces empezaron a aparecer modelos que corren dentro del sitio directamente. Se lo entrena con los manuales de producción, con los manuales del proceso. Entonces están corriendo dentro del sitio como una inteligencia artificial tipo ChatGPT. Entonces lo entrenan con los documentos de cada uno de ustedes directamente. ¿Sí? Nosotros como proveedores no hacemos nada más que entrenar eso. ¿Sí? Pero la información es de ustedes y corre dentro de sus equipos. Y la última también tiene que ver con la base de conocimiento. Esta base de conocimiento hace que cada día tienen ustedes seguramente gente con menos experiencia corriendo. Dale. Entonces, igual es el último punto. Cada vez tienen gente con menos experiencia. Entonces, esa experiencia de alguna forma se puede volcar dentro del asistente para que el asistente empiece a hacer sugerencias. ¿Sí? ¿Te convendría arrancar una segunda bomba? ¿O te convendría pararte al equipo porque no te da económicamente? Entonces, ese tipo de conocimiento que con la gente que se está retirando se pierde, puede ser incorporado ya dentro de lo que serían las inteligencias artificiales que correrían dentro de la planta. Todo esto fue para darles una idea de lo que ya está disponible, ¿sí? No es ciencia ficción, no es del año que viene, ya muchas empresas están trabajando con esto. Ahora lo que van a ver a través de mis compañeros son distintas aplicaciones de algunas de estas cosas que les fui comentando.
Así que lo dejo con alguno de ellos. Bueno, la de Nacho. Gracias, Roberto. Ahora va Ignacio con Unipar, con tus casos. Perfecto. Buen día a todos. Gracias a LIPA por darnos la oportunidad para compartir nuestra experiencia, también nutrirnos de experiencias de colegas y así poder ojalá retroalimentarnos y lograr que nuestra industria siga creciendo. Particularmente voy a estar compartiéndoles 2 casos de Unipar. En realidad creo que yo sería el tercer caso porque que un ingeniero químico logre hacer una presentación visualmente atractiva, creo que necesita la inteligencia artificial como aliado. Hablando netamente de nuestros procesos, voy a mostrar 2 casos que no describen netamente el valor que damos mediante el PVC o la soda, sino procesos intermedios dados como la maximización en la confiabilidad de nuestras operaciones, así como también optimizar los consumos específicos que hoy en día necesitamos trabajar en esta arista para lograr ser más competitivos. Si observamos parte de los vectores que tenemos en Unipar para poder sentar las bases de nuestro crecimiento, hay 2 vectores muy importantes. Por un lado, proteger el valor y generar valor, que van a ser los casos que vamos a estar presentándoles de forma muy liviana, que luego si quieren podemos profundizar en privado. Por un lado, cómo proteger el valor de lo que tenemos en planta mediante la confiabilidad de nuestros equipos y cómo prediciendo fallas mecánicas antes de que ocurran y optimizando los recursos. Este caso puntual es de aplicación en nuestra planta en la unidad de electrólisis para la tecnología de membranas. Y el segundo caso que vamos a estar viendo es cómo dar valor en esta industria que busca ser mucho más competitiva, cómo mejorar nuestros consumos específicos y también nuestras operaciones. Esto está directamente vinculado a lo que comentaba Roberto, buscando obtener modelos y trabajar con APC para mejorar los consumos específicos. El primero de los casos, esto es muy descriptivo y genérico y solo quiero darle una sensibilidad del grado de magnitud de las variables que buscábamos poder controlar y seguir. En el caso de electrólisis, en Bahía Blanca tenemos 6 electrolizadores, cada uno tiene 75 elementos y sobre cada uno de estos medimos el voltaje. La realidad operativa depende de cada uno de estos elementos de forma aislada y en conjunto, porque una diferencia en el voltaje de uno de estos elementos condiciona la corriente, el proceso y los consumos específicos de cada uno de los electrolizadores. ¿Cuál era el desafío que teníamos? ¿Cómo poder caracterizar de forma aislada cada uno de estos cerca de 500 valores de variables analógicas para poder predecir cuál debería ser el correcto comportamiento de un electrolizador para poder caracterizar de forma prematura fallas que pudiéramos evitar que fueran escalando hacia un paro total de un electrolizador y en consecuencia poder llegar a tener el caso de la unidad de electrólisis parada de forma total. Entonces, ¿cuál fue el desafío que tuvimos y que trabajamos con inteligencia artificial? Poder caracterizar cada uno de estas 500 variables de forma aislada. ¿Cómo fue? El modelo no fue simple, no fue tirar los datos y salir andando. Hubo un fuerte trabajo del ingeniero de producción, de los ingenieros de confiabilidad, de quienes administraban los datos para poder lograr un sistema que pudiera entender y comprender la dinámica de nuestra planta. Luego que pudiera predecir patrones de comportamiento para generar alarmas, los cuales tuvieron que ser retroalimentados. Al principio tuvimos casos de falsos positivos que luego pudimos ir saneando en el sistema. Y así, continuamente tener una retroalimentación del sistema y una mejora en términos de mediciones y predicción. Esto que muestra acá es la vida simplificada de un ingeniero de fábrica. En lugar de tener que seguir 500 variables analógicas, hoy en día tiene para cada uno de los electrolizadores puntos de alarma. Puntos de alarmas que puede profundizar sobre cada uno de estos cerca de 450 elementos y a partir de allí definir una estrategia que dejó de ser correctiva para ser preventiva junto con el ingeniero de confiabilidad y así optimizar recursos y disponer de mayor tiempo de la planta operativa. En términos de resultados, capaz me adelanto un poco a lo que podamos hablar después, pero aprovecho. Acá está la simpleza en términos económicos y financieros respecto a disponibilidad de producto. Luego mejoramos el stream factor de nuestra planta, dado como la capacidad disponible real. Y aquí se ve los saltos de confiabilidad de los valores. Inicialmente teníamos un 70% de asertividad en las tasas de falla,
para luego hoy en día estar cercano al 85%, donde 6 de cada 7 eventos son anticipados de forma prematura y con una acción correctiva. Esto reduce drásticamente las intervenciones, los elementos y permite una optimización de lo que es mantenimiento. El segundo valor, mucho más cercano a lo que somos ingenieros químicos, es lo que ocurrió en la planta de BCM. Una planta que tiene una gran complejidad. Tenemos reactores de síntesis para fabricar EDC, el cual luego pasamos a craquear en hornos, y en todo este proceso nos acompañan columnas de destilación, muchas veces difícil de predecir en términos de componentes y comportamientos. ¿Qué buscamos con la IA? Un aliado que nos permita, por un lado, tener una forma de caracterizar este proceso multivariable donde una temperatura, una presión, un reflujo afecta aguas arriba y luego afecta también aguas abajo en nuestro proceso. Y otra oportunidad muy importante es la dinámica de la planta. Controles que estaban en automático y luego dependíamos de una variable de laboratorio para optimizar, lo que buscamos hacer es tener modelos que pudieran predecir la composición de los componentes para corregir luego con los valores de laboratorio y así cambiar de gran forma nuestra estrategia de control. Acá está de forma muy simplificada los pasos de lo que tuvimos que ejecutar. Por un lado, modelos inferenciales, algo muy atractivo para, mediante condiciones de proceso, poder caracterizar concentraciones en nuestras columnas de destilación y así optimizar. Luego, correlaciones dinámicas, por esto que hablamos de la hermosa complejidad que tiene nuestro proceso. Luego, un cambio en nuestra arquitectura de control. Valores que estaban en automático pasaron a estar en cascada con un target mucho más complejo, que son los límites de especificación que nos permiten mejorar nuestros consumos específicos. Y luego, la búsqueda del óptimo económico. Sets que persiguen un impacto diferente en términos de consumos específicos. Y allí a la derecha ven de forma cualitativa cómo fue nuestra etapa. Por un momento siempre uno busca el límite de especificación para maximizar ganancias o maximizar rentabilidad de nuestros procesos. Pero en el medio hay una gran variabilidad de nuestras variables operativas. La primera etapa que tuvimos fue de una sintonización que buscamos realizar de forma automatizada, que lo que logró es achicar esa variabilidad, pero aún con cierto gap respecto al límite de especificación que maximiza nuestra rentabilidad. Eso fue el siguiente paso y para eso tuvimos que hacer 7 controles de APC particulares para optimizar el proceso, 32 variables que eran observadas pasaron a ser manipuladas y algo muy importante, estos sensores inferenciales que hicimos que nos permitieron tener una caracterización muy certera respecto a las composiciones químicas y allí poder optimizar nuestro proceso. Más allá de los márgenes, hay otros aspectos que nos dio la IA que no los veíamos al principio en nuestra motivación inicial, que eran los consumos específicos, pero también son una ganancia destacable, que son, en términos de sustentabilidad y calidad, la disminución de residuos y generación de venteos. Muchas veces tenemos corrientes que están un poco por encima de la especificación por tranquilidad operativa, pero nos aleja un poco de los objetivos que perseguimos en términos de consumos. Luego esto de la inteligencia compartida, porque hay una retroalimentación continua con los datos del laboratorio y así también en algunas oportunidades el sistema hizo que dudáramos de valores del laboratorio para verificar nuestros análisis analíticos. También la estandarización humana, donde cada turno tenía el sesgo del panelista, el sesgo del jefe de turno, para una estandarización en términos de la operación del site. Y algo muy importante, que es la posibilidad de, a futuro, poder predecir modelos y cómo es el dinamismo de la planta. Esto creo que lo vamos a ver después, y por cuestión de tiempos, si querés sigo acá, Leonardo, si no lo vamos a estar profundizando después, pero me parece que esto es lo más destacable de nuestra experiencia. Pasamos de un informe, de un aspecto correctivo a un aspecto predictivo, de un ajuste manual a un ajuste en automático, persiguiendo otros objetivos en cuanto en el proceso, y la reducción de paros totales no programados a paros que permiten una muy buena coordinación entre mantenimiento y producción para optimizar nuestros recursos. Disculpen por lo... Impresionante los tiempos. Bueno, me alegro. Wow. Sí.
Bueno, gracias Ignacio, muy bueno, muy interesante. Y Brian, adelante, vas a mejorarlo, o sea, yo vengo mal. Vamos a hacer lo posible. Nacho le rompió, así que... Bueno, muchas gracias Leandro, muchas gracias a todos los presentes. Desde Pampa trajimos un caso de solución que básicamente consiste en la detección temprana de anomalías en equipos industriales utilizando Machine Learning y Deep Learning. El equipo seleccionado y objetivo es un compresor 101 de nuestra unidad de reforma. En casa lo llamamos el corazón de la unidad y bueno, precisamente ese nombre se debe a que una parada imprevista en este equipo implica una parada completa de la unidad de reformado con todo lo que eso implica. ¿Y qué queremos decir con esto? Bueno, pérdidas económicas significativas, afecta la confiabilidad de la empresa y además, por supuesto, todo lo que es la optimización. Básicamente, poniendo los números, el impacto económico de una parada imprevista en un equipo como este ronda el $1,500,000 y esto lo hace súper atractivo para hacer una implementación de esta índole. A grandes rasgos, ¿qué es lo que hace este compresor? Bueno, básicamente, entre otras cosas, recupera y recircula hidrógeno dentro de la planta y a su vez lo envía a otras unidades de negocio dentro del complejo petroquímico.